que los pone a circular. Pasado cierto periodo, que son a veces muy largos, son títulos a 15, 20 o 30 años, le va a pagar tanta tasa de interés al a la persona que lo presente o a la persona que lo tenga inscrito. Entonces, títulos son básicamente los bonos o los certificados que emiten los bancos centrales una vez autorizados para compensar su deuda interna o su deuda externa. Entonces, esto que nos dicen aquí los autores es una realidad, es así. Entonces, así es como funcionan. Son títulos que emiten los de deuda, los que emiten los gobiernos para compensar sus deudas. Los títulos de capital, aquí básicamente dicen los autores, ¿verdad? Hay que señalarlo, dice así. Los títulos de capital son representativos del aporte en una de las partes en las cuales se divide el capital social de una empresa. El comprador de un título de capital se constituye en socio copropietario de la empresa que ha emitido el instrumento. Los títulos de capital de mayor circulación en el mercado local son las acciones comunes y las preferentes, temas sobre el que volveremos más adelante. Bueno, sí, títulos de capital, en algunos casos, en algunos mercados, se les llama emisión de obligaciones u obligaciones simplemente, porque lo que se hace con estas obligaciones es convertir en socios a personas que están dispuestas a invertir comprando nuestras acciones o nuestros títulos. Puede ser que una empresa requiera financiar un proyecto específico, no tiene el capital y lo que hace es emitir obligaciones. Y esas obligaciones pueden ser estos títulos de capital o pueden ser otros documentos como acciones de la misma sociedad con una cláusula que pueden ser de acciones preferentes o acciones privilegiadas o acciones comunes con algún tipo de cláusula específica que les da la condición de socios o de no socios, porque no necesariamente tiene que concederla. Aquí los autores parten de que siempre se les concede, pero vean, hay casos en donde eso no es así. No siempre por la compra de títulos de deuda surge el surgimiento o se produce el surgimiento de la condición de socios para los inversionistas. No siempre, no siempre. Y por lo menos en otras legislaciones no es así. En el caso de Costa Rica, como son tan pocas las empresas que emiten títulos de esa índole, generalmente lo que ocurre es que, o sea, la Florida Ice and Farm, que es la cervecería Costa Rica, o la FANAL, Fábrica Nacional de Licores, que son empresas que manejan volúmenes muy altos de inversión. Entonces, ahí generalmente quien compra esos títulos de capital son los bancos, es el Banco Central del Sistema Bancario Nacional, porque lo que le interesa al Estado es seguir manteniendo la propiedad de esas empresas, de esas acciones. Entonces, no se produce el efecto que dicen aquí los señores, con todo respeto, los señores autores, de que siempre se produce una condición de socio por la adquisición de los títulos. No obstante, esa es mi observación. Yo, para efectos del examen, les hago notar a ustedes que digan lo que dicen los autores. Repitan lo que dicen los autores. Si aparece la pregunta y tienen que contestarla, digan lo que ellos dicen, a pesar de que muy en el fondo no se hace. Por lo menos de acuerdo a lo que dice el profesor del curso de Derecho Empresarial. Luego nos hablan los autores de la tipología tripartita estadounidense, que no sé para qué la metieron. No sé para qué la metieron, porque esta tipología definitivamente no tiene posibilidades de aplicarse en nuestro mercado bursátil, pero los autores la metieron y aquí la vamos a mencionar muy brevemente. No he visto nunca una pregunta formulada con este material, con esta materia, con esta clasificación, pero por aquello, como siempre les advierto, léanlo y ténganlo ahí ubicado como un tema de posible evaluación. Si aparece, que no les sorprenda o les tome por sorpresa no poder ubicar el tema, ubíquenlo, todo lo contrario. Dice títulos cambiarios, es el título más representativo en la función de pago, es un cheque, en el tanto que la letra de cambio se emplea principalmente para satisfacer necesidades de crédito,
ya que genera y respalda la obligación de pagar una suma de dinero. Y títulos según esta clasificación norteamericana, existen tres tipos de títulos, que son títulos negociables o cambiarios, títulos representativos o títulos de inversión. Vean que ahí ellos le ponen a la par el nombre en inglés. Mm, dice negotiable instruments, documents and titles and securities. Son nombres que yo por lo menos no conozco esto así. Y en el mercado cambiario esto no ocurre. En Costa Rica no se dan. Pero tengámoslos presentes por aquello de que ocurra alguna sorpresilla ahí en el examen, ¿verdad? Dice títulos representativos, además de los cambiarios, títulos representativos de mercaderías y títulos de inversión. Dice uno de ellos entonces. Esta diferencia atiende a la función económica de los títulos. Así, tratándose de los títulos cambiarios, estos sirven para finalidades de pago y de crédito, principalmente a corto plazo. Dentro de esta categoría, el título más representativo en la función de pago es el cheque, en tanto que la letra de cambio es empleada principalmente para satisfacer necesidades de crédito, ya que genera y respalda la obligación de pagar una suma de dinero. Los títulos representativos de mercaderías, que es la segunda categoría, facilitan la disposición de las mercaderías que representan. Estos contienen una promesa efectuada por el receptor de las mercancías de entregarlas al sujeto que se acredite como poseedor del título. La circulación del título implica la transmisión de la mercadería y su posibilidad de disposición. Dentro de los ejemplos de este tipo tenemos como más usuales el conocimiento del embarque, el certificado de depósito emitido por los almacenes generales. El que yo he oído mencionar es el conocimiento de embarque, ¿verdad? Que es generalmente los documentos con los que se traen al país vehículos, algún tipo de maquinaria o infraestructura, o maquinaria para ser aplicada a infraestructura de muy alto valor. Luego están, por último, los títulos de inversión. Dice que son usados para publicitarse en oferta pública y captar el ahorro público autorizado por la Superintendencia General de Valores. Se denominan títulos en masa o en serie y se conocen por su nomenclatura francesa como valores mobiliarios. Se trata entonces de títulos valores emitidos en forma masiva con idénticas características y por lo tanto equivalentes o intercambiables entre sí. Son títulos fungibles, rasgo que los convierte en el objeto idóneo de negociación en los mercados de valores donde suelen tener un número muy elevado de transferencias y negociaciones. Como ejemplos típicos de estos títulos, podemos citar las acciones, las obligaciones y los títulos de deuda pública, pero es la categoría más extensa. Aquí está el término de obligaciones, que es el que yo les mencionaba. Yo conozco estas emisiones eh, con ese título de obligaciones, y a nivel doctrinario internacional así es como se maneja. Bueno, vamos, después de esta revisión de algunas generalidades del tema de títulos valores, los autores nos llevan a analizar varios títulos en específico. Uno de ellos es la letra de cambio, y la letra de cambio es un título valor que se constituye una orden de pago al librador, una orden de pago que el librador da al girado para que pague una suma determinada a quien él le indica. Entonces es importante, vean aquí, el tip que les quiero dar con relación a la letra de cambio es saquen en un documentito aparte o una listita, cómo se llaman las personas que participan de cada uno de estos títulos valores. Por ejemplo, en la letra de cambio, el librador, girador, porque vean que esto, lo que está aquí dice así, la letra de cambio es un título valor eh, el cual se constituye una orden de pago que el librador da al girador para que pague una suma determinada a quien indica. Y luego, entonces, en la letra de cambio
lo que hay es efectivamente una orden incondicional de pago, en donde lo que se le está diciendo a una empresa o a una financiera o a una persona determinada, o a un prestamista o a quien sea, porque el título de valor puede tener circulación a nivel privado. Es, mire, páguese la suma de 100 colones a la orden de fulano de tal en fecha tal. Y eso simple y sencillamente tiene que ser cumplido en la forma que el librador lo está haciendo. El girado es la persona contra quien se emite la letra, entonces tiene que realizar el pago en la forma que se lo ordena el librador. Luego, el, los tipos de emisión de la letra de cambio, que puede ser a la vista, a plazo cierto desde la vista, a plazo cierto desde su fecha, y letra de cambio librada a la fecha fija. Miren, como esta es una clasificación que es un poco engorrosa, yo lo que les recomiendo aquí es que ustedes traten de comprender qué significa cada uno de estos conceptillos. Y pues la mejor forma de hacerlo es que saquen una clasificacióncita aparte de la página en en la forma como rige cada uno de estos conceptos. Dice, el ordenamiento jurídico costarricense reconoce 4 modalidades para emitir una letra de cambio, que es la primera modalidad es a la vista, eh, la segunda modalidad es a plazos cierto desde la vista, a plazos ciertos de su fecha y la letra de cambio librada a la fecha. Vamos a leerlos cada uno de ellos como para que usted logre visualizar lo más importante, sin que signifique esto que deba, pues desde luego, comprenderlos de manera inmediata. Esto requiere cierta lectura digerida, cierta lectura con calma, y eso es lo que recomiendo como para efectos del examen, ¿verdad? Una lectura pausada, con calma, y cuando dice a la vista, cuando la letra de cambio se gira a la vista, significa que será pagada al momento de su presentación, es decir, en el momento en que su tenedor, que es la persona que lo tiene, en que el momento que su tenedor lo presente, siempre que lo haga dentro del año contado a partir de la fecha que se emite, salvo que las partes acuerden otra cosa. Es decir, el tenedor tiene un año para pedir que se le haga efectiva esa letra. En ese caso, el vencimiento se determina al momento en que el librador acepta la letra o en su defecto al momento del protesto. Perdón, el protesto es un documento que se emite donde la persona que tiene que hacer el pago, el pagador, acepta, da por buena la letra de cambio. Entonces, a diferencia, es un concepto un poco contrario al nombre del documento, porque el protesto pareciera que es una protesta, yo protesto por algo con lo que no estoy de acuerdo. En este caso, en materia bursátil, en materia cambiaria, el protesto es un documento, es una leyendita que el librado hace, dando a entender que acepta la letra, que la reconoce y que desde luego está dispuesto a pagarle y cumple con ese pago. Ese es el concepto de protesto, que dice entonces, en este caso el vencimiento se determina al momento en que el librado acepta la letra o en su defecto al momento del protesto, que es cuando la letra se presenta ante un notario público y el librado en el cual éste expresa y el librado en el cual éste expresa que no paga o no acepta la letra. A plazo cierto desde la fecha. Dice, en el caso de que no se consigne en la letra de cambio la fecha de la aceptación, se presume que ésta se entrega el último día del plazo señalado para que la letra sea presentada para aceptarla. Vamos a ver, aquí hay un concepto diferente, porque, bueno, nos están dando a entender que efectivamente el protesto da origen a un no pago de la letra. Yo tengo mis reservas, pero para efectos de nuestro curso, digamos o indiquemos lo que dicen los autores. Dice a la vista, entonces, cuando es una letra librada a la vista,
y dice a la fecha, dice el párrafo 3 de esa página del 91, en el caso del vencimiento se determina el momento en que el librado acepta la letra en su defecto al momento del protesto, que es cuando la letra presenta ante un notario, cuando la letra se presenta ante un notario público y el librado en el cual éste expresa que no paga o no acepta la letra. Bueno, yo siento que aquí hay algo como que no está bien, pero dentro de mis advertencias estaba el hecho de que vamos a decir para los efectos del examen lo que dicen los autores y démosle este efecto negatorio al protesto que ellos están indicando, porque en el protesto puede haber perfectamente la aceptación. ¿Qué sentido tiene no aceptarlo? Bueno, se rechaza. Pero entonces simple y sencillamente no hace falta, es que no hace falta en la lógica del documento, no hace falta hacer un protesto para decir que no acepto la letra, simplemente no la pago, no la acepto, no la pago. Y no hace falta ir a decir ante un notario, pues mire, yo no acepto esta letra. No, no, esa no es, así no es como opera el asunto. Pero en aras de no causar un deslocamiento aquí de información, vamos a decir que el protesto tiene este efecto negativo que los autores señalan. Absoluto respeto en eso, yo considero otra cosa, pero no es lo que yo considero lo que ustedes tienen que indicar en el examen, sino la información que está en antología o texto base del curso. Así que por favor repitan el elemento este que señalan los autores. Luego, la otra forma es a plazo cierto desde la vista. Dice, en el caso de que no se consigne en la letra de cambio la fecha de la aceptación, se presume que esta se entrega el último día del plazo señalado para que la letra sea presentada para aceptarla. Mm. Plazo cierto desde su fecha. El plazo se produce cuando por su transcurso cumplen los días o los meses consignados en la fórmula de libramiento. Esto de la fórmula de libramiento es porque la letra de cambio es un documento que antes vendían en las librerías. Usted iba a una librería y compraba, mire, dame una letra de cambio, y se la vendían y tenía un valor de 50, 75, 100 colones, y eso era lo que le entregaban. Usted pagaba los 100 colones, le daban la letra de cambio, usted la firmaba, la llenaba y se la entregaba a la persona que le hacía el préstamo a usted. Usted adquiría la plata, se echaba a su bolsita para lo que usted quisiera hacer y a cambio usted entregaba una letra de cambio eh, eh, como una garantía del pago que usted se estaba comprometiendo a realizar. Entonces, ese documento era vendido hasta en las pulperías. Hace muchísimos años en este país se vendía hasta en las pulperías. Aunque usted no lo crea, eso era así. Así de informal era la letra de cambio. Hoy en día, por eso les digo y les hago ver que no está en la lógica del documento el efecto este que nos dicen ellos, pero en fin, vamos a ver. Eh, en el examen, consignen ustedes, si se les pregunta esto, consígnenlo tal y como está dicho aquí. Letra de cambio, que es la última modalidad, letra de cambio librada a la fecha. Dice, la fecha de vencimiento se señala expresamente en la letra de cambio. No nos aportan mucho, lo que nos dice es que de la letra se vence en el momento, en la fecha, en que en su literalidad se expresa, en su materialidad. Luego dice pagaré. El segundo título, además de la letra de cambio, es el pagaré. Y dice, el pagaré es un título o valor en el cual se establece una promesa incondicional de pago, de acuerdo a lo que dice el Código de Comercio. Dice, por requisitos que debe contener un pagaré. Miren, esto sí lo he visto preguntado como tema de examen. Los requisitos que debe tener el pagaré. Entonces, en página 392, ahí está dicho la mención expresa que es un pagaré, colocando dicha palabra en el documento, la promesa pura y simple de pagar una cantidad a la que el deudor se obliga, promesa que no debe estar sujeta a ninguna condición, el momento del vencimiento de la obligación, el nombre de la persona a cuyo favor se debe hacer el pago, señalar el lugar en el cual se debe hacer el pago, lugar y fecha en la que se firmó el pagaré,
los nombres y la firma de quien emitió el título, así como los fiadores solidarios que garantizan el pago de la deuda. Porque en el pagaré, como los pagarés son documentos que se pactaban prácticamente de manera abierta incluso cualquier prestamista hacía un pagaré en este país y por muchísimos años los pagarés fueron eso, documentos que emitían las empresas que se dedicaban a prestar en las financieras. Hoy en día equivaldrían a Beto te presta, Financiera Todo, La Cueva, todas estas financieras que tienen como parte de su giro normal recibir dinero o prestar dinero a cambio de documentos. Bueno, eso podría haber sido perfectamente la modalidad en la que ocurría el pagaré. Pero entonces, a cambio y para garantizarse el que pudiera recobrarse lo prestado, se pedía la existencia de fiadores, que era uno o dos o tres fiadores, dependiendo de la cantidad que se prestaba. Entre más fiadores se tuviera, más posibilidad habría de demandarlo a uno para que le pagara al nombre de quien había hecho el préstamo. Entonces era una forma que utilizaban los financiistas, las financieras, para no perder su dinero. Eso funcionaba así. Entonces hay fiadores, había fiadores. Y en página 393 nos especifican estos conceptos. Dice, en el pagaré existen dos clases de fiadores, los subsidiarios y los solidarios. El fiador es aquella persona que se compromete, al igual que el deudor principal, al pago de la suma adeudada. Dice, en el caso de que el fiador cancelara la totalidad de la deuda, este sustituye al deudor acreedor y tiene derecho a cobrarle al deudor la totalidad del monto cancelado. Si existieren varios fiadores, el acreedor podrá escoger a aquel que sea mejor para reintegrarle el monto adeudado, ya sea deudor principal o los deudores solidarios que figuren en el pagaré. Bueno, eso es así. Cuando hay solidaridad, como en el caso del pagaré, porque en un pagaré todos se comprometen por igual, en igual magnitud y en igual intensidad a pagar el monto de la obligación, tanto el deudor principal como sus fiadores. Entre ellos opera lo que se llama solidaridad en el mundo negocial. ¿Y qué es solidaridad en el mundo negocial? La solidaridad en el mundo negocial o en el mundo bursátil, en donde lo que ocurren son firmas para dar avales y fianzas. Bueno, en el mundo bursátil, esta solidaridad significa que puede ejercer el acreedor una acción de cobro en contra de cualquiera de las personas que están dentro de esa misma relación, tanto como deudor principal como fiadores. Y respecto a los tres o cinco, los que hayan, tiene los mismos efectos la acción ejercida de cobro, porque la demanda que se planteare, si es que se plantea una demanda, puede ser y debe ser reconocida por el juez como que está planteada en contra de la deuda principal, no contra una parte o una porción, sino por la totalidad de la deuda contra cualquiera de los fiadores. ¿Y cuál escoge el acreedor? ¿Cuál escoge la persona que tiene la deuda a su favor? Bueno, cualquiera de los fiadores. ¿Por qué? Porque como son solidarios, cualquiera de ellos está en la obligación de reconocer el pago y realizarlo, no solo reconocerlo, sino realizarlo, ¿verdad? Que esto es lo más importante. Esto ocurrió así, eso es lo que nos dicen. Aquí hay un concepto de fiador, no se les olvide, por favor, revisar las columnas Granate, que en esas columnas Granate hay información importante. Todavía estamos a días de distancia de la fecha de examen. Revisen la literatura, revisen los textos y estamos en conversación. Luego, otro título valor del que se habla aquí, además de el pagaré, la letra de cambio, eh, ¿verdad? Eh, Estamos hablando básicamente de el cheque, que es tal vez uno de los más mencionados. Creí que había algo más sobre el cheque, pero no tenemos nada más. Eh, Tenemos letra de cambio, pero tenemos pagaré, tenemos cheque como un tercer título valor de los que tiene mayor reconocimiento en el mercado bursátil local. De hecho, en Costa Rica
Por muchísimos años, por más de 60 años, 70 años, la economía del país estuvo basada en los cheques. Entonces, el cheque fue siempre el título o valor casi como que por excelencia. Y las acciones que emitían las empresas quedaban reservadas a ser transadas, sí, en la Bolsa Nacional de Valores, en el comercio bursátil, en el mundo bursátil. Pero no era un documento que tuviera mm, tanta aceptación o tanta agilidad como el cheque, como la letra de cambio, como el pagaré, que eran como muy de cotidiano uso y de alguna forma representaron una forma muy ágil de movilizar la economía hacia arriba, hacia abajo, de manera permanente, ¿verdad? Porque por la cansabilidad que había, el giro mercantil, donde no había muchas formalidades, donde la gente, como se los repito, hasta las mismas financieras y los prestamistas emitían sus propios pagarés y sus propias letras de cambio. Les digo y les repito, la letra de cambio era un documento preimpreso que se compraba hasta en las librerías y en las subpulperías, pero llegó un momento en el que, para obviar eso, el mismo prestamista, la misma casa de empeño, los mismos agentes financieros tenían su propio machote, entonces lo que hacían era seguirlo, escribiendo a máquina, o cuando aparecieron los procesadores de texto, pues en los procesadores de texto IBM, ¿no? En aquellos años que con el paso del tiempo fue quedando todo eso en desuso, como en desuso está hoy el cheque. Para efectos de nuestro curso lo estudiamos, pero tengamos en claro, el cheque es un título o valor que si bien es ciertamente puede ser nominativo o a la orden o incluso al portador, ¿verdad? Tiene la posibilidad de tener estas tres características y eso lo hace muy versátil. Es un elemento que hoy en día está en desuso cada vez más porque ya nadie casi paga por cheques. Vean ustedes que, bueno, no sé si tienen experiencia, pero si usted va a pedir que contra su cuenta corriente le entreguen un cheque, una chequera, le cobran una suma exageradísima de dinero por darle a usted una chequera. ¿Por qué? Porque se privilegia el uso de las tarjetas de débito o el dinero plástico, que llaman plastic money, ¿verdad? Que es el dinero que nos permite habilitar para efectos de transacción las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, eh, que muchísimas entidades financieras y los mismos bancos del Estado emiten. Entonces, el cheque lo citamos como un elemento del curso, pero recordemos que tiene hoy en día poca vigencia. Sin embargo, si nos aparece en el examen, lo contestamos como nos dice aquí. Primero que todo, que se necesita un contrato de cuenta corriente con el banco. No es una cuenta de ahorros, es una cuenta corriente. Contra la cuenta de ahorros sí se puede sacar una tarjeta de débito, pero la chequera, el cheque solamente lo emiten los bancos contra efectivo que estuviera disponible en la cuenta corriente del cliente, de la persona que emite el cheque, que libre el cheque. Entonces, veámoslo así. Es una orden incondicional de pago, ese es el concepto que se da. Y eso está en página 393 y nos da una serie de características que tiene que tener el cheque. Eh, Nombre del girado, lugar y fecha de expedición, nombre de la persona a cuya orden se gira la mención de ser o la mención de ser el portador, mandato puro y simple de pagar determinada suma, firma del girador, de su apoderado, de la persona autorizada. La persona a la que se le entrega el cheque para hacer ese pago no tiene que firmar el cheque excepto cuando lo presenta para efectos de cambio o que va a depositar en los documentos que se deben acreditar a su cuenta, pero si no, no hace falta, ¿verdad? Entonces en esto, el cheque, por su convertibilidad, sí, perdón, simplemente circula entregándose, de manera que no hace falta ninguna formalidad adicional, excepto en el caso de los cheques de gerencia, que son títulos nominativos. Bueno, eran los cheques de gerencia. Yo no sé si actualmente se están emitiendo, creo que no, porque esa garantía o el nivel de certeza y seguridad que se buscaba con los cheques de gerencia, que eran cheques a los que las gerencias bancarias certificaban el contenido económico en la cuenta, ya eso no se utiliza. Ya hoy en día es mucho más seguro y más ágil
y más efectivo incluso desde el punto de vista de seguridad bancaria la existencia de las transferencias bancarias, porque si alguien no tiene fondos en su cuenta, se rechaza inmediatamente la transferencia, no se puede hacer. Entonces, la seguridad que se buscaba con el cheque certificado de gerencia ya no es necesaria. Hoy en día para eso existen las transferencias bancarias, que como les digo, eh, son prácticamente mucho más seguras y ágiles. Hoy en día incluso se habla de transferencias en tiempo real, tiempo hábil, o algunos le llaman tiempo real, y esas transferencias en tiempo hábil o tiempo real significa que en el momento mismo en el que se está realizando la transferencia, el sistema informático va y corrobora la existencia de los fondos en la cuenta corriente contra la que se libre el cheque o contra la cual se realiza la transferencia. De manera tal que si no tiene fondos esa cuenta, se rechaza inmediatamente la posibilidad de pago y aparece una advertencia, rechazado, rejected, rechazado, porque precisamente el sistema verificó que no tenía fondos suficientes o del todo no tenía fondos la cuenta, ¿vale? Entonces, ya la seguridad pues es otra cosa. Eh, Hoy en día, pues lo que les tengo que decir es que las transferencias bancarias, tal y como lo dicen aquí los valores, los autores no son títulos valores, ¿verdad? Pero sí reemplazan en mucho a los pagos mediante cheque y han venido a reemplazar de manera contundente y rotunda el uso de los cheques como medio de pago. Luego nos hablan ellos de las cartas de crédito y la carta de crédito básicamente es un título valor, es el documento girado a favor de una persona determinada por una cantidad fija o bien variable, pero sujeta a un límite que deberá pagarse a quien favorezca la carta por la persona quien va dirigida al pagador o destinatario. La carta de crédito es eso, básicamente. Un título valor en el que se da una orden de pago, también es una orden de pago, a favor de una determinada persona. La única, tal vez, salvedad que yo recuerdo como importante es que tiene una fecha específica de consignación. Se consigna una fecha específica en la que se tiene que hacer ese pago o el reconocimiento de esa letra, perdón, de esa carta de crédito. ¿Por qué? Porque generalmente las cartas de crédito están destinadas a financiar proyectos específicos que se deben realizar dentro de determinada zona temporal. Entonces, la carta de crédito tiene sentido en la medida en que se aplique a financiar el proyecto, obra o actividad dentro de esa determinada espacio de tiempo. Entonces, generalmente lo que tienen, y tal vez eso es una limitante, entre comillas, es que tienen una fecha de vencimiento un poco más corta, porque se hace mucha labor de previsión de cuál es el momento en el que se va a emplear el crédito que se está solicitando con respaldo a la carta. Es lo único que tengo que decirles adicionalmente a lo que está dicho aquí en el texto. Luego, otro de los documentos que se cita como título valor especial reconocido en nuestro sistema legal es la acción. Las acciones como los documentos en los que las empresas suelen representar su capital. El capital se llama, el capital representado por acciones generalmente de las sociedades anónimas, se llama capital accionario. Ese capital accionario tiene un valor específico a nivel de patrimonio empresarial y que es el que respalda las operaciones de la empresa, está inscrito en el sistema contable y está reportado y registrado hoy en día hasta ante la SUGEF y el sistema bancario nacional. Entonces, y ni qué decir ante tributación directa, ¿verdad? Eh, eh, en la medida en que exista este capital accionario, bueno, ya les decía hace un rato que qué pasa si una empresa quiere financiar un proyecto específico y no tiene los fondos, emite lo que se llama obligaciones. Y algunas de esas obligaciones perfectamente pueden ser montos montos específicos de capital accionario que no necesariamente, como discutía hace un rato, no necesariamente conllevan la posibilidad de conceder el título de socio a quien los adquiere. Bueno, pero ¿qué pasa si sí?
Bueno, son acciones que tienen cierto privilegio. Son acciones que circulan en lo que se llama el mercado primario accionario, el mercado bursátil primario, que es donde circulan las acciones que conllevan implícita la condición de socio para los adquirentes. Pero son acciones que, ojo con esto, tienen un valor específico, tienen una tasa de interés diferente y tienen otras condiciones como, por ejemplo, la doble legitimación, que incluso es una condición muy especial que deben guardar los títulos nominativos. Entonces, la acción, por así decirlo, es una forma también mediante la cual se financian las empresas privadas, sobre todo las sociedades de capital, que son las sociedades anónimas, o las que fuera de nuestras fronteras se llaman sociedades de capital abierto, que son sociedades que no tienen un monto fijo al cual fijarle un techo o un parámetro de control, sino que por ser de capital abierto están sujetas a poder seguir emitiendo cuantos valores necesiten o consideran importantes para los efectos de mantener flujo de caja sano. Mientras haya flujo de caja sano, se permite que haya la posibilidad de emitir estas obligaciones o estos títulos para garantizar las subsiguientes etapas de la empresa. Bueno, las empresas que emiten este tipo de acciones, como se los decía, tienen, tienen que tener también un registro de accionarios o accionistas a los que se les da esa condición adquirida por la venta de acciones. Bueno, hay acciones comunes, dicen los autores, y acciones preferentes. Dice, son acciones comunes, son instrumentos que representan la propiedad de un socio sobre una porción del capital social de una empresa y pueden generar dos fuentes de rentabilidad. Según monto de las ganancias de la empresa y el periodo anual respectivo, es decir, el pago de dividendos. O dos, por la diferencia entre el precio de compra y el de venta, que se realiza solo hasta que se negocia la acción, cuando el socio ya no desea pertenecer a dicha sociedad y por ende opta por vender su acción o parte de la empresa. Bueno, también hay acciones preferentes. Las acciones preferentes son títulos valores también de naturaleza híbrida, dicen ellos, debido a que incorporan elementos de la acción común y algunos elementos de un título de deuda. Al igual que las acciones comunes, las preferentes son representativas de una parte igual del capital social de la empresa. Por esa razón, las acciones preferentes tampoco son amortizadas en ningún momento. No sé qué significa esta frase. No sé por qué la están indicando aquí. El plazo de la acción preferente está vinculado a la duración que tenga la sociedad anónima. Mi crítica. Por esta razón, las acciones preferentes tampoco son amortizadas en ningún momento. Eso no tiene sentido, porque en realidad las acciones preferentes, al igual que las comunes, tienen que ser pagadas en el momento en el que se presenten. Son títulos nominativos, salvo que, como les digo, salvo que se trate y sea un reconocimiento implícito que estén haciendo los autores de que existen ciertas acciones que definitivamente no conllevan la participación en el capital accionario de la empresa. Pero eso es un tema en el que no quiero enredarles, no quiero comprometerles su estudio, su aprendizaje sobre estos temas. Yo en lo personal me dejo la duda. Eh, Vamos a ver qué pasa. Ojalá que no salga algo así en el examen. Y si sale en todo caso, pues ustedes respondan lo que dicen ellos aquí. Dice, las acciones preferentes muestran la condición de pagar dividendos previamente a la distribución de los dividendos comunes u ordinarios. En ese sentido, los accionistas reciben el trato preferencial en el pago de dividendos con respecto a aquellos que posean acciones comunes. Lo anterior por cuanto los dividendos comunes quedan pendientes de la disponibilidad de utilidades, una vez que son cumplidas las dos obligaciones preferentes. Las acciones preferentes son el único mecanismo que tienen las empresas privadas para emplear el capital social, sin otorgar derecho al voto. El código establece que, pese a dicha condición, los socios propietarios de acciones preferentes podrán ejercer derecho de voto
en asambleas extraordinarias. Yo insisto que solamente en el caso de que efectivamente la acción lo permita. Si la acción no lo permite, esto no ocurre. Esa es mi polémica aquí con esta gente. En Costa Rica, la inversión pública en acciones, es decir, la venta de público de acciones preferentes, se efectúa a través de la bolsa de valores y para ello se requiere estar inscrito previamente. No, lo que se requiere no es estar inscrito previamente, sino que el puesto al que uno vaya efectivamente esté inscrito y que la gente corredor de bolsa tenga la licencia habilitada en ese día y en ese momento para poder ser el gestor de la transacción que uno plantea o que uno realiza o la compraventa que uno está llevando ahí. No, esta descripción no es la que le piden a usted, porque puede ser que usted sea un vendedor esporádico. No necesariamente ocurre aquí como con la condición de comerciante. Si usted es vendedor esporádico, usted no tiene, ¿para qué va a inscribirse a la Bolsa Nacional de Valores? No. Quien tiene que estar inscrito es el puesto de la bolsa dentro del cual se hace la transacción. Mi corrección, como se los advertí al puro principio, hay ciertos elementos de información que yo no comparto con los autores, porque en la obvia práctica esto no es así, pero insisto y repito responsablemente, si se los preguntan en el examen, díganlo como se los dicen los autores, porque yo no sé quién les va a calificar el examen. Y si esto es así, entonces que tengan la pregunta bien contestada. Luego nos hablan del reporto. Dice, la compra o reporto, nombre internacionalmente conocido, es un contrato en donde un comprador y un vendedor se traspasan títulos, valores, por ejemplo, las acciones por determinado precio, con la condición de que esos valores, entendiéndose no necesariamente el mismo título, sino uno de igual características, regresan en cierto plazo al dueño original. Si el valor del título disminuye, también la garantía dada, y por lo tanto se debe reponer lo pertinente. La recompra es un mecanismo que le permite a las empresas o dueños de títulos valores obtener liquidez sin desprenderse de estos, ya que adquieren el compromiso de comprarlos de nuevo posteriormente. Sí, efectivamente, aquí es cuando se hace prácticamente una transacción de venta de acciones o de venta de títulos con la cláusula o con la limitación clausular de que yo se lo vuelvo a comprar. Téngalo usted durante 36 meses, téngalo durante 40 meses, téngalo durante 5 años y yo se lo vuelvo a comprar. Sí, y en el caso de que usted ocupe el financiamiento por liquidez antes del vencimiento de esa fecha, yo tengo la preferencia de que usted me lo ofrezca a mí, porque yo fui quien se lo vendió. Entonces, eso es lo que prácticamente se consigna en el reporte. Y finalmente tenemos como tema de este curso y del texto, la desmaterialización del título. Recordemos aquí lo que habíamos dicho hace un rato. Cuando se habla de desmaterialización del título es porque no se emite un documento en físico, sino que lo que se emite es un comprobante del ingreso a caja, del depósito de dinero o de los efectivos o de los valores que usted haya puesto a disposición de la entidad financiera para formular el título que está comprando. Generalmente son títulos de, qué sé yo, inversión a corto plazo, 3 meses, 6 meses, un año, que son inversiones que se realizan o que realizan los inversores y que eh, presentan algún tipo de facilidad. Bueno, pues las agencias captadoras de este tipo de recursos, que son captadoras de un mercado secundario de inversionistas, lo que hacen es privilegiar o tratar de privilegiar a los inversionistas de estos mercados, ofreciéndoles una tasa más atractiva por la no emisión del documento en físico, por la no emisión del documento en digital. Bueno, ¿por qué? Por la sencilla razón de que efectivamente se ahorran, es un costo que se ahorran. ¿Cuánto vale tener papel de seguridad para imprimir los títulos? ¿Cuánto vale reponer un título? Si hasta prácticamente hay que hacer una información para ante los tribunales y poder llegar y decir, sí, reconozco que el título se perdió y por lo tanto doy un plazo de convalidación para las gestiones de reposición, y etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema bastante tedioso. Entonces resulta económicamente muy antipráctico, es poco práctico, ¿verdad? Tener un sistema
de títulos materializados. Y eso era muy propio en la antigüedad, hará unos 40, 50 años atrás en el tiempo y más en el tiempo hacia atrás. Pero hoy en día se está hablando prácticamente de títulos digitalizados, de títulos instrumentados mediante una simple certificación, que son los títulos desmaterializados. Va a llegar incluso el momento en el que si sigue evolucionando la digitalización de los documentos, lo que le van a dar es un código numérico que incluso podría estar asignado a un número de cédula o a un número especial o a un código que usted invente, como una clave o un PIN, y eso va a tener el mismo valor que lo que tiene una inversión hecha de 1, 2 o 100 millones, o lo que usted quiere invertir. Entonces, hacia eso se va, hacia eso se va, hacia esas cosas pretende evolucionar el mercado cambiario y el mercado financiero con toda esta agilidad de los títulos valores. Miren, yo con esto doy por agotados los temas de la presente tutoría, la cuarta y final tutoría del curso. Me gustaría que yo, no sé si hubo o no una participación efectiva, creo que se supone que estaban todas y todos invitados, si no se pudieron unir por las razones que sea, o si no quisieron, que también es el otro motivo, porque aquí con la UNED nada es obligatorio prácticamente, nada de participación en estas tutorías. Aún así, les invito a que si logran ver el video o si hay alguna parte de lo que aquí se ha comentado que les amerite poder desarrollar algún tipo de inquietud, veámonos en el foro de dudas. Ya no tendré otra ocasión para conversarles de manera directa, más que ahora por el foro de dudas, y les digo que prepárense para el examen, por favor. Lean la pregunta, tengan a mano el texto y el código de comercio, porque sé que lo van a tener a mano. Entonces, negar que eso se va a ocurrir, que eso va a ocurrir es una utopía. Entonces, sabiendo que van a tener el código a mano, el texto del curso, miren, por lo menos traten de ubicar las respuestas de manera acertada, porque nada más terrible que ver exámenes en los que los estudiantes, a pesar de tener todas las herramientas ahí al alcance de su mano, incluso hasta pudiendo tener una internet, una internet ahí para hacer consultas, no realizan las respuestas de manera adecuada. Entonces uno se pregunta, se cuestiona muchas cosas, incluso esta ausencia en la participación de las tutorías. Bueno, pero en fin, vamos para adelante, seguimos con el curso, viene la aplicación del examen, viene esta semana la entrega de tareas, viene la aplicación del examen, todavía tenemos unos 15 días de tiempo. Yo les insto y repito que Majadero, profesor Majadero, pero si tienen alguna duda, con mucho gusto, en el foro de dudas. Doy por concluida la sesión y agradeciendo a quienes participaron. Buenas noches.